¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre a esta hora en 7 Televalencia Agora. Hoy muy pendientes de la actualidad de esa sentencia del procés. La vamos a analizar con nuestros invitados. 3 alcaldes de 3 formaciones políticas pendientes de esta noticia que ha marcado la agenda de la jornada y también de toda la semana previsiblemente. Pero no solamente abordaremos este tema, sino también la actualidad que pasa por la convocatoria de elecciones. Les presento, es alcalde de su localidad, Paterna, del Partido Socialista, Juan Antonio Sagredo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Las cosas bien por Paterna, con mucha actualidad. Sí, la verdad que muy bien, mucha actividad y bueno, pues nada, enfrentando los nuevos retos y muy bien, la verdad que muy contento. Pulsaremos también esa política municipal. Gracias, alcalde. También alcaldesa de su localidad, de Pusol, del Partido Popular, Paz Carceller. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal las cosas por Pusol? Bien, también. Tranquilas y con mucho trabajo, pero creo que las cosas funcionando. Y organizando ya el año próximo, ¿no? Ya metidos en presupuesto para 2020, sí. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y también alcalde de Compromís de Catarrocha, Jesús Monzó. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gràcies a vosaltres. También con presupuestos, organizando 2020, cerrando el año. Començant ja el repte de la segona legislatura i preparant ja pressupostos per a complir esos projectes que tenim davant la ciutadania y poderlos cumplir. Bueno, pues bienvenido también. Y en precampaña los 3 pulsaremos cómo se lleva esto de la precampaña. Con algo de pereza me reconocían algunos. Pero así es, la actualidad. Comenzamos pendientes de la sentencia del procés, condenas de entre 9 y 13 años para los líderes que capitanearon este proceso, condenados por sedición. El Supremo condena a los líderes del proceso por sedición y no por rebelión, porque entiende que aunque hubo episodios de violencia, esta no fue suficiente para la secesión. Dicen los jueces que los acusados sabían que nunca iban a conseguir un Estado soberano. El Estado mantuvo en todo momento el control y convirtió la independencia en una mera quimera. En la sentencia explican que bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al gobierno de la nación para la negociación de una consulta popular. Se llega a hablar de ensoñación o artificio engañoso. A juicio de los magistrados, los procesados sabían que el referéndum ilegal no valdría para la independencia y querían usarlo para negociar con el Estado. Lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como un derecho a decidir era un señuelo para una movilización. El Supremo recuerda que bastó la decisión del Tribunal Constitucional para acabar con los instrumentos jurídicos que pretendían usar los acusados y que la conjura fue abortada por la aplicación del artículo 155 publicada por el BOE. Los jueces en la sentencia advierten al gobierno catalán: nadie está habilitado para impedir el cumplimiento de una decisión judicial ni llamar a la desobediencia civil por el hecho de no compartirla. Primera valoración de nuestros 3 invitados. Juan Antonio Sagredo, ¿cómo se valora la sentencia? Bueno, en primer lugar, evidentemente el respeto a la justicia. Yo además creo que es un toque de atención, ¿no?, para todas aquellas personas que quieren, pues bueno, que la unidad del territorio español, pues de alguna manera se vea, en este caso, pues afectado, porque evidentemente que pretendían la independencia y por lo tanto, pues desde ese respeto y desde esa tranquilidad que se tienen que cumplir las sentencias y que nadie está fuera de lo que son las fuerzas y lo que sería el propio los poderes del Estado y por lo tanto, pues bueno, con la tranquilidad que se tiene que afrontar. Evidentemente ahora el gobierno español, pues yo creo que no es la mejor situación porque no solo no estamos en funciones, sino que vamos a unas elecciones, pero bueno, también da cierta tranquilidad que los partidos mayoritarios, pues desde luego han dado el apoyo al presidente del gobierno, que actuará como tiene que hacer. Desde el Partido Popular, Paz Carceller, ¿cómo se valora la sentencia que hemos conocido hoy? A mí, Silvia, la verdad es que no me gusta nada valorar sentencias. No me gusta entrar en el fondo del asunto cuando hay una decisión judicial que encima se ha tomado por unanimidad de todos los jueces de la Sala del Supremo. Simplemente respeto a la sentencia. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la sentencia está ahí, tiene que cumplirse, y al que no le guste, y me refiero a gustar entre comillas, siempre tiene la posibilidad de acudir a una... Bueno, en este caso no, porque ya es el Supremo el que decide, pero en caso de que una sentencia no te guste, tienes una instancia superior, pero si alguien no sé si hay posibilidad de algún tipo de recurso, no lo sé, porque te digo que lo que te hablo de lo que veo en las noticias, no he leído nada absolutamente,
pero no me gusta entrar a valorar. La justicia está para, las sentencias están para cumplirse y es lo que hay. Respeto desde el Partido Popular, desde el Compromís, sus líderes se decían que ven la sentencia desproporcionada. Desproporcionada, però sobretot el que ja és una evidència és que abans d'aquesta sentència hi havia un problema polític i després d'aquesta sentència continua el problema polític, és a dir, igual o més que teníem abans. El que hem sigut incapaços de solucionar els partits en diàleg, en consens, perquè mai hi ha hagut una violència plasmada en aquest procés, sí que crec que la via judicial no és la solució. I crec que a partir d'ara o treballem perquè hi hagi un diàleg o la fractura de la manera de pensament dins de diferents nacionalitats dins de l'estat espanyol va evidenciar un problema que de facto ho és i va anar increixent. I aquesta és la valoració, pense que és negativa d'esta sentència. Negativa perquè no ha solucionat el problema de la independència. Perquè no ha solucionat, perquè la gent que continua volent tindre el dret a la independència continuarà lluitant per aquest dret i realment els líders polítics tenim l'obligació de dialogar i consensuar perquè s'arribi a un objectiu. Claro, pero la ley estaba también para, ¿no? Planteo en la mesa, Juan Antonio. Sí, lo que sí que está claro es que ha habido una irresponsabilidad política por ambas partes, ¿no? Por parte del Estado y también de la Generalitat, pero hay una parte, que es la parte de la Generalitat catalana, que ha dado un paso más allá de la ley y por lo tanto pues para eso está la justicia y desde luego acatarlo, respetarlo y sobre todo pues darle todo el apoyo al presidente del gobierno para que pues la unidad de España desde luego no se rompa. Vamos a escuchar precisamente, así hablaba Pedro Sánchez tras conocerse la sentencia. La actualidad mandaba, era el foco de atención, así respondía ante los medios de comunicación. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. Nadie está por encima de la ley. Paz Carceller, era el mensaje del presidente. Nadie debe estar por encima de la ley. Y discrepo del compañero de Compromís que evidentemente hay un problema político, eso es innegable, existe, está ahí, lo vemos todos los días, pero no se resuelve un problema político yendo en contra de la ley, porque ir en contra de lo establecido en una normativa implica, y encima en este caso estamos hablando de un tipo penal como es la sedición, al final implica que en uno de los esto va a derivar en lo que ha derivado. Entonces, es claro que hay un problema político que existe, pero no se puede solucionar un problema político creando un problema mayor, es decir, yendo contra la propia ley. Entonces, todos debemos cumplir la ley, todos estamos sujetos a ella y se rompería el Estado de Derecho o se rompe el Estado de Derecho cuando esa lei s'incumple. No, però jo precisament he dit que s'ha de complir la llei, però s'ha de dialogar. Vull dir, que jo no hi ha que desobeir la llei, evidentment, però dialogar sí. Acata la sentència, lògicament, la consideren quizás excessiva. Algunes sentències que hi ha hagut últimament no han sigut afortunades o pots tenir la teva valoració. Evidentment, nosaltres pensem que és desproporcionada. Ara, evidentment, pensem que no s'hauria d'haver arribat a aquest punt. S'hauria d'haver dialogat, consensuat, perquè el poble català ha demostrat que ha volgut anar per la via pacífica com s'ha d'anar, dialogant. Vamos a escuchar a Joan Baldoví reforzando un poco la postura que está planteando hoy el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó. Así se expresaba Joan Baldoví hoy en Valencia, en la Puerta de les Corts Valencianes. Esta ha sido la etapa de la política inútil, la que ha descargado en los jueces la responsabilidad que tenían que tener los políticos, y se debe abrir una etapa donde la política útil, la política que es capaz de llegar a acuerdos, la política que es capaz de sentarse en una mesa y buscar una solución al problema, se debería de abrir camino. Y en ese sentido hacer
yo creo que una recomendación a todos los políticos, una recomendación en el sentido de que vayamos por la moderación, vayamos por el diálogo, vayamos por la búsqueda de soluciones, de sentarnos en una mesa y de buscar soluciones y no justamente en la echar más gasolina al fuego y de cavar una zanja que en definitiva divide a las personas. Es la hora, en realidad, de la política útil. Política útil, Juan Antonio Sagredo. Sí, la verdad es que en este, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el señor Baldoví. Sí que es verdad que si el mayor reto que tenemos los políticos es el de sentarse y llegar a acuerdos, porque si no, pues bueno, tendríamos gobiernos de tecnócratas en el que todos serían funcionarios y funcionarias y desde luego no habría una democracia en la que, pues bueno, cada 4 años o por desgracia ahora cada año, pues elegimos a nuestros representantes, ¿no? Desde luego yo creo que el origen, y Jesús lo estaba diciendo bien, el origen, pues bueno, ha habido unas irresponsabilidades políticas, sí que es verdad, que han sido irresponsabilidades políticas no legales, que al final ha derivado en una irresponsabilidad ilegal en este caso de la Generalitat catalana. Pero una cosa es que al final el interlocutor no haya sido válido en ese momento y otra cosa es que al final pues terminemos declarando la independencia en Cataluña y por lo tanto pues ha tenido que actuar primero actuó el gobierno y después ha tenido que actuar la justicia, ¿no? Es evidente que hay un problema político porque además cada vez que hay elecciones en Cataluña pues prácticamente nos quedamos al 50% del bloque constitucionalista, por decirlo de alguna manera, y del bloque independentista. Por lo tanto es algo a lo que no se puede mirar hacia otro lado y hay que sentarse y hay que buscar algún tipo de solución. Al margen, evidentemente, de que se tiene que acatar y respetar la sentencia, pero a partir de aquí sí que es cierto, hay una sentencia, se tiene que acatar, pero a partir de ahora ya hay que empezar a construir un nuevo camino que lo que tiene que hacer es solucionar este problema político. Una nueva fase de ley, de diálogo. Sí, de diálogo, pero el diálogo tiene que estar marcado o enmarcado dentro de una política razonable. Es decir, lo que no se puede poner es encima de la mesa un referéndum ilegal o la independencia por sí. Es decir, eso es ilegal en sí mismo. Tal y como está concebida ahora la Constitución y la ley en España, o sea, la independencia de un territorio no es constitucional y un referéndum en aquel momento no es constitucional. Entonces, tú puedes sentarte a dialogar, a negociar, pero hay unas premisas que no te las puedes saltar. Dentro del marco de la ley, ¿no? Es la legalidad vigente. A ver, esas premisas son la legalidad. Esta ley se puede cambiar, dice la Constitució se pot canviar, podem anar a un estat federal, se pot canviar, i totes aquestes coses s'han de canviar en el diàleg i en el consens, vull dir, perquè ni la Constitució està fixa i incanviable per a sempre i evidentment Espanya com a país, com a regne d'Espanya va evolucionant i les nacionalitats que n'hi ha dins són realitats que no se poden obviar i el problema d'obviar-les ens porta a una situació com les que ens ha portat el País Basc, ens porta ara a Catalunya, però hi ha sensibilitats, els valencians també tenim sensibilitats, evidentment, que no tenim per què coincidir en la resta d'Espanya. Sensibilidades que hay que abordar desde el diálogo. Desde el diàleg, desde el consens, vull dir... Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Unas cosas son sensibilidades y otra cosa es lo que se ha planteado en Cataluña. Es que no tiene nada que ver, es que estamos hablando de cosas jo crec que dins de la democràcia cap tot. Lo que no cap és la violència. No, sí. No, dins de la democràcia cap tot dins de la llei. Pero es que la ley la fem porque la ley es la base de la democracia. El cumplimiento de la ley es la base de la democracia. Sin cumplimiento de la ley no hay democracia. Però vull dir que la llei la fem els polítics i podem canviar el concepte d'estat, se pot canviar moltíssimes coses raonant i parlant i sempre que... Pero hasta que se modifique y se cambie hay que cumplir. Vull dir, això ningú està dient, però que no és inamovible. Vull dir, la Constitució també estableix que ha d'haver un rei, però podria haver una reina, no? I això no ho anem a canviar mai en la vida, o anem a ser sempre així, o anem a ser sempre monàrquics, o podem ser una república també. Al final la població, molts aspectes se poden canviar i tot és canviable sempre que hi hagi el suport suficient, evidentment, y es que hay esa voluntad. Vamos a escuchar las declaraciones también del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. También era preguntado sobre la noticia de la jornada, así respondía. Es necesario abordar un reencuentro
primero entre la propia sociedad catalana y después con el resto de España. Y creo que, desde luego, no podemos hacer una huida hacia adelante. Yo estoy en contra absolutamente de la radicalización, de la fronterización, de buscar el enfrentamiento que, en definitiva, no va a dar ninguna solución. La convivencia es el factor clave y para que haya una buena convivencia tiene que haber respeto a las distintas maneras de entender lo que es una identidad o lo que es un conjunto de identidades y cómo se ven representadas en un Estado democrático. Lo que hay que hacer es acatar la sentencia, leerla en profundidad y, bueno, tomar las consecuencias ya en el futuro que se determinen. Lo que está claro es que el único camino a transitar es el diálogo. El diálogo dentro de la ley. Decía el presidente Ximo Puig, alcalde. Sí, absolutamente de acuerdo con el presidente. Lo que pasa es que sí que es cierto que bueno, yo creo que lo que ahora es muy urgente, antes era urgente, pero ahora mucho más urgente, es que haya pronto un gobierno central ya pues bueno, consolidado dentro de lo que se pueda, porque desde luego el reto es importantísimo. Sí que es cierto que habrá que ver esa nueva relación con el gobierno de Cataluña, porque estamos viendo que sus dirigentes actuales también pues están como mínimo también bordeando esa ilegalidad en algún caso, y por lo tanto es importante que haya un gobierno firme, que haya un gobierno que esté consolidado y que se vea de qué manera hay que sentarse con el resto de comunidades, no solo con Cataluña, porque yo tampoco creo que sea necesaria esa mesa bilateral y sobre todo después de esta sentencia que hemos podido ver, pero desde luego yo creo que dentro de esa España diversa sí que pues desde luego se podrían actualizar algunas de las leyes que quizás pues ya se nos ha quedado corto. Coincide por tanto también con algo de lo que decía el alcalde de Catarroja. Bueno, pues dejamos aquí la valoración de la sentencia del procés. Seguiremos, como no, esta semana abordándolo. Decía el alcalde de Paterna que es necesario, ya urgente, la formación de un gobierno. Pulsamos este tema en la mesa. Paz Carceller, de nuevo convocatoria de elecciones. Qué pereza. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no se ha entendido el voto de los ciudadanos? Yo creo que sí que se ha entendido. Lo que pasa es que se ha demostrado que tenemos unos políticos que no son capaces de llegar a acuerdos. Esa es una realidad que estamos viviendo. Había grupos políticos que tenían la capacidad de haber llegado a acuerdos, de haber cedido. Fíjate, Silvia, que yo no soy... quizá en este proceso electoral el que más beneficiado salga sea el Partido Popular. A pesar de todo, a mí no me gusta que se vuelvan a realizar unas elecciones generales. Creo que es un despilfarro inútil, que supone un gasto público totalmente innecesario, que se podía haber llegado a acuerdos y que en la etapa que estamos empezando a ver, económicamente hablando, de recesión, mantener paralizado un país es muy grave y muy serio. Y creo que aquí cada uno de los grupos políticos, todos, absolutamente todos, y no dejo a nadie fuera, debería hacer una reflexión y ver dónde nos hemos equivocado. Y ya no digo nosotros, asumo la parte que me toca como representante de un grupo político, pero dónde está el error, en qué hemos fallado los políticos en general y por qué no hemos sido capaces de llegar a acuerdos para que haya un gobierno. ¿En qué han fallado los políticos? ¿En qué han fallado los actores que no han conseguido ese pacto a nivel nacional? Jesús Monzó. Jo crec que quan no s'arriba a un pacte és perquè no s'ha cedit suficientment. Aquesta és la clau, vull dir, hi havia uns actors polítics que se podrien haver arribat a un acord en un govern de progrés, que és el que la ciutadania volia. Volia deixar a banda un govern conservador i volia un govern d'esquerres i de progrés, i han sigut incapaços tots de cedir. Compromís, en aquest cas, dins de la seva aportació, sí que va tindre contactes en el president per a intentar arribar a aquest consens i poder fer un govern d'esquerres i progressista, però no ha sigut suficient aquest suport de compromís dins de l'agenda valenciana que nosaltres plasmàvem i, evidentment, això ens ha portat a unes eleccions que ningú volia. Que ningú volia teòricament, encara que pareix que alguns sí que hauran beneficiats respecte a les eleccions passades. Sí, se refiere al Partido Socialista en concreto, al Partido Popular. Jo crec que el Partido Socialista possiblement ha fet mal els càlculs. Sí. Pero bueno, ¿Se puede equivocar Pedro Sánchez en este caso, señor Sagredo? Ja ho veurem. Jo crec que potser tindrà dades més clares que puga tindre jo, però jo crec que tampoc se pot jugar estratègicament. Vull dir, jo crec que això és un error,
perquè qui intenta ser molt estratega a l'hora d'aconseguir un objectiu, algunes vegades hi ha circumstàncies que poden canviar el panorama y pot abocar a una situación que ningú, o al menos Compromís, no voldría que pasara. Bueno, pero es cierto que tampoco le salían los números a Pedro Sánchez. No, a ver, como bien decía Silvia, pereza, pues claro, pereza. Es que aquí, aparte de representantes públicos, pues somos ciudadanos y es una pereza ir a las cuartas elecciones generales en 4 años, ¿no? Aparte de las nuestras, las locales, las autonómicas, etcétera. A ver, yo, pues bueno, hay algunos grupos políticos, yo creo que todos tienen parte de culpa, yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Porque igual que pues el bloque de derechas le echaba la culpa a Pedro Sánchez o le estaba diciendo que iba a pactar con independentistas, bueno, si se llegan a abstener no hacía falta pactar con independentistas y al contrario, ¿no? A ver, yo, es algo que han criticado otros grupos políticos y a mí, igual que a Pedro Sánchez, también me quitaba el sueño que se pactara con Podemos, pero os voy a decir muy bien por qué. Es decir, uno de los retos que tenemos ahora mismo es, por ejemplo, el que, pues, todo el tema del procés de Cataluña. ¿Sí? Entonces necesitas un gobierno fuerte, unido, y no donde haya un vicepresidente que sea ambiguo en cuanto al tema del procés de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que conformar un equipo de gobierno que hubiera saltado por los aires posiblemente a los pocos meses de conformarse, yo creo que no es lo más responsable. Por lo tanto, creo que dentro del fracaso generalizado de todos los partidos políticos de no saber llegar a un acuerdo, cuando los políticos y las políticas, nuestro principal objetivo es poder llegar a acuerdos, se ha actuado por parte del presidente Pedro Sánchez con total responsabilidad al ver que no podría salir un gobierno fuerte, unido, ante los grandes retos que nos vienen ahora mismo. Bueno, pues por responsabilidad, argumenta el alcalde socialista, Paz Carceller. Bueno, ¿no está de acuerdo? Bueno, no es que no esté de acuerdo. A ver, por responsabilidad efectivamente sí, pero esa responsabilidad la teníamos que haber tenido antes de llegar a donde vamos a llegar el 10 de noviembre. Es decir, y luego el problema que se va a generar es que, ¿y si el escenario es parecido a lo que tenemos? O sea, yo lanzo esta pregunta encima de la mesa. Lo más probable y lo que se preguntan todos. La probabilidad es que el escenario sea prácticamente que se puede mover un poco. Pero no va a haber, yo creo que no va a haber grandes cambios. Sí que estoy de acuerdo que a lo mejor la estrategia de Pedro Sánchez falla un poco, porque no se puede ir a golpe de estrategia, no se puede estar en un gobierno a golpe de estrategia, no puedes seguir al dictado las directrices de tu jefe de gabinete, que en este caso es un estratega del marketing y de la comunicación. Entonces sí que tienes que tener un poco más de fondo político. Y creo... Eso son leyendas. No, son leyendas, falsas leyendas. Eso jefe de gabinete eso es no sé mi opinión. Mi opinión. O la sensación que da o lo que se transmite. Entonces, cuando se transmite eso, pues puede ser que a lo mejor las circunstancias cambian. Y como, por suerte o por desgracia, esto va tan rápido, al final no sabes si estas circunstancias le van a beneficiar o no le van a beneficiar y pueden favorecer a otros grupos. Yo estoy viendo las encuestas y de la subida inicial que le daba el CIS o de los primeros resultados que se anticipaban del Partido Socialista, creo que estamos viendo que a lo mejor no es tanto, como se predijo en un primer momento. Una teoría de la que partís vosotros de que decís que Pedro Sánchez no tiene la suficiente personalidad como para tener que estar consultando a su jefe de gabinete y entonces la estrategia, estamos viendo que el CIS... Oye, yo al único que he visto que no ha variado desde el 28 de abril hasta ahora ha sido Pedro Sánchez. Ahora el señor Rivera dice que ahora igual sí que pactaba con él. Ahora que ya están las elecciones, pues como bien decía, según las encuestas, el que más va a subir posiblemente sea el Partido Popular, sin llegar a ganar las elecciones. Pues a lo mejor también hay algo de estrategia del señor Casado que no se ha abstenido y que hubiera salido adelante la legislatura. Yo creo que aquí las estrategias tenemos todos, pero yo desde luego veo a un presidente del gobierno que ha visto que hay grandísimos retos por delante y que finalmente no ha podido llegar a un acuerdo y que, pues bueno, pues al final, si no hay acuerdo, evidentemente al ser el que más escaños tiene, pues al final nos hemos visto abocados a unas nuevas elecciones que yo estoy completamente seguro que ninguno de mis compañeros y compañeras quería. Bien, alcalde de Catarroja... Sí, però realment qui tenia la mà per a poder formar govern era el Partit Socialista. Vull dir, el Partit Socialista ara té un problema greu, vull dir, perquè realment les eleccions ja el poble que és sobirà ja ha demostrat ja ha dit la seua i no vol majories absolutes
I, clar, vull dir, amb qui pactar el PSOE? Vull dir, amb el Partit Popular, amb Ciutadans, que ha fet un gir a la dreta, i crec que això és més que evident, perquè abans Ciutadans era un partit de centre, o s'autodenominava així, i hi havia una flexibilitat, però és que ara el gir que ha fet Ciutadans a la dreta ha sigut molt evident i de fet la gent en les enquestes el que diu és jo per a votar a Ciudadanos que és de dretes vote a l'original que és el Partit Popular i el que sempre he tingut. Que és el que no dicen las encuestas, que se refuerza el bipartidismo. Efectivament. Ara veurem realment en el nou escenari polític que fa el Partit Socialista si realment vol un gobierno de esquerres o vol un gobierno... Pero es que eso lo hemos dicho desde el principio y muchas veces se nos ha comparado con el Botànic de la Generalitat. Sí. Ojalá, y lo ha dicho muchas veces también Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, pero es que no nos daba. O sea, aquí en la Comunidad Valenciana sí que nos da con Compromís, con Podemos y con el PSOE, sí, pero es que en España no nos daba. Entonces, por lo tanto, para tener un gobierno debilitado y además, insisto, ante retos como el del proceso de Cataluña, en el que hay grandes diferencias entre Podemos y el Partido Socialista, ha actuado con responsabilidad y, oiga, y le ha dicho al rey, mire, no tengo los suficientes apoyos y por lo tanto pues nos vamos a una nueva política. Perdona, Silvia, estem focalitzant molt la política en Catalunya, vull dir. És que Catalunya no és... Hay más cosas, pero se esperaba esta sentencia, lógicamente, y con un gobierno debilitado igual. Es que yo creo que... Sí, hay más cosas que Cataluña, pero yo creo que lo que sea dividir el territorio nacional en estos momentos, y no sé yo si lo estábamos comentando antes, es que es el día, o sea, es la noticia del día, pero posiblemente del año. Es decir, yo creo que obviar... Ya, pero ¿os podéis imaginar un presidente del gobierno como ha salido ahora mismo diciendo vamos a acatar y vamos a respetar y sobre todo se va a cumplir la sentencia? Es que no le queda otra. Y que... Es que no le queda otra. Es que diciendo eso el presidente y a continuación saliendo una vicepresidenta de Podemos diciendo que bueno, que ya veremos, que esto es desproporcionado, que ya veremos qué pasa, pues oiga, a mí no me parece serio y desde luego creo que ha hecho bien el señor Pedro Sánchez. Es que yo creo que estás confundiendo. Pedro Sánchez no puede salir a decir otra cosa diferente de la que ha dicho. Sí, pero se refiere si hubiera pactado con Podemos. Pero es que si hubiera pactado con Podemos, la señora de Podemos, en este caso la señora Montero, que entiendo es a la que te refieres, hubiera salido y hubiera dicho que le parece desproporcionada, pero no tiene otra posibilidad que acatarla. Exactamente igual que lo que ha dicho Pedro Sánchez. Yo he oído muchas cosas por parte de muchos partidos. Y yo entiendo a Pedro Sánchez que no quiera gente dentro de su gobierno en el que no esté de acuerdo en temas tan importantes como este. ¿Hay más temas? Pues evidentemente que hay más temas, pero bueno, no podemos obviar que esto es un... El número que hauran de donar para ser presidente. Claro. Hablemos de Compromís. A Pedro y a todos, ¿eh? Claro, pero era el que salía como favorito. Porque era el que, de momento, yo estoy convencido que vamos a volver a ganar las elecciones. Veremos qué ocurre. Entonces, claro, comentamos también de Compromís, bajo la marca de Rejón. ¿Creen que van a tener mucha más fuerza de esta manera? Bueno, nosaltres el que teníem clar és que nosaltres portem molts anys treballant, fins i tot abans de l'assistència de Podemos, que Compromís és una coalició formada per el Bloc, formada per Iniciativa i els Verds, que portem una implantació de fa molts anys en molts municipis i que, evidentment, la nostra visibilitat la volíem que es plasmara. Varem anar a unes eleccions a la Valenciana conjuntament, en diferents partits, entre ells Podem i també Esquerra Unida, i ja s'ha demostrat en aquell moment que la visibilitat que volíem tindre com a grup parlamentari dins del Congrés no va ser possible i per això estarem en el grup mixt. Jo crec que en el més país, en més Compromís, que anem al País Valencià, a la Comunitat Valenciana com a més Compromís, sí que es garantís aquesta visibilitat. L'agenda valenciana la va a defensar directament Baldoví i, evidentment, és el que vol les bases majoritàriament de la coalició, que no perdre la nostra identitat i no fusionar-se dins de Podem, perquè nosaltres no som Podem. ¿Puede ser Errejón un nuevo actor político que facilite el diálogo y los pactos, señor Sagredo? ¿Cómo se ve desde el Partido Socialista? Eso está por ver. Sí que es cierto que estaba en otro ámbito más autonómico en Madrid y parece ser que ha surgido la oportunidad y las encuestas y las estrategias pues le daba y ha dado el salto. A ver, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho que haya diversidad en la que los ciudadanos pues, puedan elegir una formación u otra,
Pero bueno, también es cierto que hay que tener en cuenta que después tenemos los problemas que hemos tenido a la hora de conformar y llegar a acuerdos para poder hacer un equipo de gobierno. ¿Cómo se valora en la formación? La verdad es que no mentiría si digo que conozco en profundidad el tema de la incorporación de Compromís con Más País o con Más Madrid. Me choca un poco que vaya con un partido que siempre ha presentado la candidatura como Más Madrid, ahora hayan buscado unas siglas para poder englobar a partidos más nacionalistas a nivel autonómico. Pero bueno, sí puede haber algún cambio, pero yo creo que la variable Podemos Más País va a ser ahí, o sea, no lo que quita Podemos un cambio en el tablero político. No excesivo. Yo creo que habrá un trasvase de votos de Podemos a Más País, a lo mejor alguno más que viene de otro grupo político, pero creo que va a estar entre Podemos y Más País el tema. Importante la formación de un gobierno, porque les preguntamos a los alcaldes cómo les afecta a sus consistorios la no formación de gobierno. ¿Continúan ustedes igual o están pendientes de que Madrid se forme gobierno? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a un ayuntamiento como el de Catarroja, alcalde? Ens afecta moltíssim, perquè, entre altres coses, nosaltres, part del finançament també ve de la Generalitat està infrafinançada, hi ha moltíssims problemes, per tant, el dia a dia, al final, l'assumim en moltes competències que estan assumides directament pels ajuntaments. Ja sabeu que és tema de serveis socials especialment, d'ajudes, batxada de dependència, etc. Tot depenem de les infraestructures. Els valencians i les valencianes crec que estem en una situació des de fa molts anys d'un infrafinançament que està afectant en el dia a dia de les infraestructures generals de tots els pobles. I a més, quan tenim alguna desgràcia, com la d'Anna, etc., això encara s'agreuja més. Jo crec que és fonamental que hi hagi un govern, és fonamental que aquests diners que els valencians no ens toca, no ens regalen res ni ens han de donar cap préstec que ens toca per justícia, mai millor dit, jo crec que ha d'arribar, i tota la situació de mora del govern central ens perjudica en el día a día. Porque estamos con presupuestos prorrogados a nivel nacional y esto nos afecta de lleno, señor. Sí, porque, bueno, de hecho, desde el Consejo, pues bueno, ya se está hablando abiertamente de que posiblemente pues se tenga que ir a unos presupuestos prorrogados, y esto está claro que es porque no hay un gobierno conformado en Madrid. En Paterna, pues evidentemente, pues parte de la financiación pues nos vemos afectados, pero también y sobre todo tema de obras de infraestructuras, ¿no? Pues esta misma semana estaremos en el Ministerio de Fomento, en el que vamos a hablar de varias de estas infraestructuras que se tienen que ampliar o que se tienen que realizar, como puede ser la Nacional 220, la V30, incluso la ampliación que se quiere hacer desde el bypass. ¿Y paralizado todo? Bueno, sí que es cierto que administrativamente pues sigue avanzando, pero políticamente, que yo creo que al final es lo que se hace, es impulsar un tipo de infraestructura u otra, pues la verdad es que pues lo que hace es que se alargue en el tiempo. Sí que es verdad que cuando dicen que estás pensando en una infraestructura hasta que se ejecuta, pues igual te han pasado 20 años, sobre todo si tiene que coordinarse con distintas administraciones. Y eso al final pues redunda en la vida de los vecinos y las vecinas, porque como estábamos diciendo antes también del polígono Fuente del Jarro, pues el que no siga avanzando en esa ampliación de la Nacional 220, la carretera que va al aeropuerto, pues estamos hablando de grandísimos atascos entre áreas de población dentro del área metropolitana, en polígonos industriales, incluso colegios, etcétera. Y eso, pues la verdad es que depende del Estado, y por lo tanto, si el Estado no está en pleno funcionamiento... Es decir, que malas noticias en este aspecto, alcalde, de esa ampliación. Bueno, nos tenemos que reunir esta semana. Vale. Sí que es verdad que al principio de año estuvimos hablando con el ministro Ábalos. Sí que parece que podemos, sobre todo en cuanto al tema de la ampliación de la Nacional 220, sí que podemos seguir avanzando, pero desde luego no es la mejor situación en la que nos encontramos. Bueno, pues también desde Pusol, ¿cómo se sufre día a día el no tener un gobierno a nivel central? Hombre, yo fundamentalmente creo que el no tener un gobierno implica que no tenemos unos presupuestos. Claro, o sea, no nos preocupa, ¿no? No nos preocupa tanto los actores, sino los presupuestos, sino la parte económica que nos puede afectar en este caso al Consejo y también indirectamente a las administraciones locales.
sobre todo la incertidumbre que genera el no tener unos presupuestos generales aprobados. Es que estamos todavía con los presupuestos del señor Rajoy, que tanto criticó el Partido Socialista, Montoro, claro. y con los del señor Montoro. Entonces, pero claro, unos presupuestos prorrogados al final, yo los estoy sufriendo en mi municipio ahora. O sea, yo estoy sin presupuesto para este año porque el gobierno de mis antecesores del Partido Socialista no fueron capaces, porque estaban en una minoría, de llevar un presupuesto a pleno y que se aprobara, y por lo tanto estoy sufriendo lo que es vivir con un presupuesto prorrogado. Entonces, también la incertidumbre que nos genera ahora, por ejemplo, estamos trabajando en el presupuesto para 2020, prácticamente lo tenemos cerrado, pero estamos hablando de variables que pueden cambiar porque no tenemos un presupuesto general. Y luego a la parte, por ejemplo, afecta muchísimo a la parte de personal. ¿Sí? No sabemos, no pueden contratar. Claro, no sabemos si va a haber modificaciones respecto a lo que hay ahora y si podremos movernos en una dirección o en otra, con lo cual nos tienen atados de pies y manos a la hora de la posibilidad de contratar, que era lo que había. Es un presupuesto que tenemos que pensar que viene de hace unos años. La situación económica ahora es otra, la política es otra, y entonces todo va evolucionando y nosotros seguimos ahí paraditos, sin saber qué va a pasar por el no tener presupuestos generales. Hem complit la majoria la reducció del deute, i realment estem llogats de mans perquè no podem tindre personal que done la cobertura. Pese a la situación, han hecho los deberes, como decía el alcalde de Catarroja. En Paterna también se ha bajado la deuda. Sí, y además, bueno, como bien estáis diciendo, nosotros estamos ultimando ya los presupuestos de 2020, si no pasa nada en el pleno de noviembre podremos ya aprobarlos. Mañana mismo hacemos un pleno para hacer una modificación presupuestaria, poder pagar los préstamos ICO y salimos 4 años antes del plan de ajuste del señor Montoro, etcétera. Pero sí que es verdad que no solo el tema del dinero, sino esas modificaciones desde el Ministerio de Hacienda que te permita utilizar el superávit que tienes cada año en lo que realmente necesitan tus vecinos y no en lo que nos marcaba antes, o lo que nos marca actualmente, pues bueno, la 413, la deuda y tal. Nosotros la verdad es que en 2015 cuando entramos estábamos cerca del 73% y este año acabaremos por debajo del 20%, es decir, los ayuntamientos estamos cumpliendo y es verdad que cada vez nos demandan más los ciudadanos, pues más servicios, mejores instalaciones y desde luego si no tenemos esa libertad de poder presupuestar con esos superávit que estamos teniendo cada año, pues bueno, seguimos... complicado. Es bastante complicado. En Catarroja también la situación econòmica de l'Ajuntamiento ha millorat moltíssim. Sí, en el 2015 tenien 13 milions i mig de deute i ara estem en 5 milions. Vull dir que la reducció és evident i s'ha fet una bona gestió, però encara així necessitem de tenir aquesta capacitat inversora perquè durant molts anys s'ha deixat d'invertir allò que feia falta. Per tant, els municipis estem complint en els deures i necessitem d'aquest finançament i sobretot perquè, així no s'ha comentat, una cosa fonamental dins de la comarca de l'Horta és la comunicació, la vertebració, el transport, per exemple, que el Consell ha avançat molt per intentar vertebrar molts municipis, tant no sols en la ciutat de València, sinó entre ells. I això és fonamental, tindre un finançament adequat com tenen altres grans ciutats de l'Estat. La famosa partida del transporte que nos quitaron, ¿no? Efectivamente. Paz, y que sufren todos los municipios. Sí, todos estamos sufriendo un poco las no inversiones o la falta de inversión por parte del Consejo y por por la falta de presupuestos generales, la estamos sufriendo todos. También Puzol está cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con el periodo medio de pago a proveedores, que es lo que al final es lo que nos permite dar cumplimiento a esos parámetros económicos, es lo que nos permite o nos da la capacidad de los ayuntamientos para seguir endeudándonos y para no tener que estar dependiendo siempre de los permisos que da el Ministerio para marcándonos un poco la pauta en lo que tenemos que invertir o no. Creo que los ayuntamientos estamos siendo los grandes sufridores de no tener unos presupuestos. Creo que somos los más cumplidores, o sea, somos los más cumplidores y los más damnificados al mismo tiempo. Y creo que eso es una injusticia que se tiene que resolver y solo se va a resolver cuando haya un gobierno. Y cumplen sin dejar de dar los servicios, como decía el alcalde de Paterna. ¿Esto cómo se hace? Sí, la verdad es que hay veces que algún alcalde habla de lo de la varita mágica, pero casi estamos en eso, porque sí que es verdad que haces obra pública, aumenta servicios, bajas deuda. Pues bueno, imaginaos si además no tuviéramos esas restricciones de utilizar el superávit en lo que nos marca el Ministerio de Hacienda, pues yo creo que desde luego, como bien decíais, somos los grandes sufridores, pero además es que somos los más cumplidores, ¿no?
Y bueno, esperemos que se conforme gobierno cuanto antes y todo esto se revise. Y yo creo que, como bien estábamos hablando antes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que además se ha constituido también la Federación Española de Municipios y Provincias, yo creo con Abel Caballero a la cabeza y con Rubén Alfaro aquí en la Comunidad Valenciana. Yo creo que con esa presión que haremos al Estado, pues al final conseguiremos que esa primera administración, la primera que estamos a pie de calle con nuestros vecinos, pues nos dejen un poco más de libertad, porque somos los que además sabemos dónde gastar mejor el dinero de todos. Por cierto, un buen ejemplo, ¿no?, de diálogo, de consenso en la constitución de esa federación de la que Paz decía vicepresidente, el alcalde también está en la ejecutiva, deberían aprender los políticos a nivel nacional de lo que de estos pactos de ayuntamientos, de una federación de municipios. Totalmente, deberían aprender. Yo creo que hemos dado una lección, desde el municipalismo hemos dado una lección a nivel general y a los otros poderes del Estado de cómo somos capaces de entendernos, no teniendo nada que ver políticamente, pero poniendo encima de la mesa lo que son las cuestiones importantes, lo que realmente necesitan. Al final es lo que dice el alcalde de Paterna. Nosotros somos el primer escalón, o sea, somos los que más cerca de los ciudadanos estamos y realmente al final somos los que conocemos las necesidades de primera mano y la realidad de la gente, sus necesidades, las necesidades de inversión, cada uno en su ámbito y en su municipio, pero al final es lo que la gente demanda y entonces cuando tú eres conocedor de esa realidad de primera mano, yo creo que eres mucho más capaz de sentarte en una mesa y de poner los problemas reales encima de esa mesa y decir, esto es lo que hay, vamos a ponernos manos, o sea, vamos a ponernos a trabajar para resolverlo. Creo que esa disposición por parte de los alcaldes de todos los municipios de la comunidad, en este caso estamos hablando de federación, hablamos de la comunidad, de ponernos de acuerdo, de llegar a un entendimiento y de que haya representación de todos los grupos políticos dentro de lo que es la ejecutiva de esa Federación Valenciana de Municipios y Provincias, creo que es un logro importante y un mérito que tenemos que aplaudir entre todos. De todos los colores políticos. De todos. Sí, está integrado por todos y además no solo la nueva ejecutiva, sino incluso la gestión de los 4 años anteriores salió por unanimidad. Y yo creo que desde luego ha sido un ejemplo, sobre todo, pues bueno, es la otra cara de lo que ha pasado en Madrid, desde luego. Bueno, pues minutos finales de esta tertulia hoy con 3 alcaldes de diferentes formaciones políticas. Hemos analizado la sentencia del Procés. Hoy la actualidad ha marcado esta noticia y también la convocatoria de elecciones. Mensaje final, ronda. Empezamos por Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. ¿Cuál sería su mensaje? El missatge seria que des del municipalisme hem sabut dialogar i arribar a consensos, per tant és una crida a tots els polítics que no fan, que jo sempre parlo de política més virtual que real, per a veure si realment fan una política més real, són capaços d'arribar a un consens, perquè al final les persones que han votat se mereixen aquest consens i aquest diàleg perquè puga avanzar el país económicamente, socialmente y en todos los sentidos. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches, alcalde. Alcalde de Paterna, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, yo la verdad es que coincido un poco con todos, ¿no? Que al final yo creo que lo más importante es el diálogo, pero incluso en ese diálogo poner énfasis en escuchar. Muchas veces creemos todos que tenemos la razón, estamos enrocados en una posición, pero si escuchamos todas las partes, yo creo que al final la solución global es mucho más generosa. Bueno, pues gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Paz Carceller, alcaldesa de Pusol. ¿Su mensaje cuál sería? Bueno, mi mensaje más que mensaje son ganas de que esto acabe, de que acabe esta época de incertidumbre política y por tanto económica y que deriva en otras cosas, que se llegue a un entendimiento por parte de todos, que gane quien tenga que ganar. Yo me encantaría que ganara el Partido Popular, pero bueno, lo dejo ahí encima de la mesa. Creo que lo importante es que seamos capaces de sacar un país adelante, un país que está entrando en una situación un poco complicada y que tenemos que ponernos a trabajar ya y no podemos perder tiempo. Ese es mi mensaje. Nos quedamos con ese titular. Gracias, Paz Carceller, gracias a los dos alcaldes también. Mañana volvemos, gracias por estar ahí. Con invitado especial estará con nosotros el portavoz, el síndic de Ciudadanos, el Corts Valencianes, Toni Cantó. Mañana en Ágora, no se pierdan la entrevista. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.